Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida el día de hoy y darte las gracias por estar con nosotros. De nuevo, nuestro deseo es que puedas estar con alguien, que puedas compartir un momento de alimentos, un momento de amistad, un momento de coinonía, un momento de adoración y a la vez también poder compartir un momento para estudiar la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y hemos estado estudiando en las últimas semanas algunas interacciones, algunos momentos en los cuales Jesús hizo una obra en la vida de hombres y mujeres y cómo transformó su vida. Pero en algunos de ellos hizo una pregunta específica si creían o no en él, en lo que les estaba diciendo, y en otras, sin necesidad de decirles lo crees, realmente en el interior a cada uno de ellos les retó a tener que creer en lo que les estaba diciendo. Y yo sé que hemos tenido momentos en la vida en las cuales hemos quizá dicho, sí, yo creo en Dios, yo creo en el poder de Jesucristo. Pero cuando te dice algo o cuando te llama a hacer algo o cuando te ha estado diciendo por un tiempo algo específico que requiere cierta acción de tu parte, ¿realmente lo crees y haces lo que Él te está diciendo? O simplemente decimos, sí creo, pero no hacemos nada, no actuamos en nada, no realmente creemos en su palabra, en lo que Él nos está diciendo. Y en estas semanas que hemos estado hablando sobre ese concepto de lo crees, de crees realmente en Jesús, crees en lo que Él te está llamando a hacer. Mi deseo es que realmente puedas obedecer y actuar a lo que Él te está diciendo a hacer. Y el día de hoy quiero compartirte una historia que se encuentra en Juan 7, en Juan 8, empieza en Juan 8, y es la historia de una mujer que fue hallada en adulterio y que la llevan delante de Cristo Jesús y cómo realmente esa interacción cambió y transformó la vida de esta mujer. Y cuando vemos en el capítulo 7, al final de ese capítulo, vemos que Jesús había estado enseñando en el templo en Jerusalén y había estado enseñando la palabra del reino, y dice que entonces él regresa al monte de los olivos, que está a más o menos una media milla de distancia de donde estaba el templo. Y dice en el capítulo 8, vamos a empezar a leer del versículo 1, vamos a continuar la historia a partir de ese momento. Dice: Jesús regresó al monte de los olivos, había estado enseñando en Jerusalén en el templo y había ido al monte de los olivos en la noche. Pero dice, muy temprano a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Dice, pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Vamos a detenernos ahí por un momento, vamos a analizar el pasaje, lo que está sucediendo, entendemos el contexto, le había enseñado, regresa al otro día, la multitud se acumula alrededor de él. Cuando dice que llega un grupo de fariseos, de maestros religiosos, podríamos decir, esas personas que analizaban e interpretaban la ley, ¿no? Que la enseñaban, y los fariseos eran las personas que entonces ya enseñaban a otros y se encargaban de la ejecución de la ley de alguna manera. Entonces vemos que eran específicos, ¿no? Ellos eran conocedores de la palabra, conocían lo que la ley de Moisés decía, y dice que traen a esta mujer sorprendida en adulterio y la ponen en el medio de la multitud, en el medio del grupo de personas que estaban con Jesús, con piedras en mano. Yo me imagino, te imaginas acá, no dice cuántos, pero dice que era un grupo de ellos, quizás que iban con mochilas, con morrales, con piedras, listos para apedrear a esta mujer que había sido hallada en adulterio. Y le dicen a Jesús, ¿no? Bueno, tú sabes, la ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y parece un poco, no sé, redundante la pregunta, porque si ellos son los expertos de la ley, si ellos son los conocedores de la ley, ellos saben qué es lo que dice, ¿por qué le están preguntando a Jesús qué es lo que él opina? ¿No? ¿Por qué le preguntan eso? Pero continuamos la lectura y nos damos cuenta del por qué le preguntan en el versículo 6. Dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo.
como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y quizás hemos oído eso antes, o esa historia antes, ¿no? Bueno, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Quizás lo hemos oído antes, quizás lo hemos usado antes, quizás te lo han dicho antes. Pero aquí, viendo y entendiendo lo que está sucediendo en la historia, nos damos cuenta que Jesús sabía perfectamente lo que ellos estaban tratando de hacer. Y por eso les responde de una manera muy increíble, ¿no? Es sorprendente la manera que Él lo hace, pero algo que vamos a ver en esta historia y que Dios va a hablar a nosotros es que no solo debemos creer en Dios y que Él puede perdonar nuestros pecados. Y si te pones a pensar por un momento, todo lo que Cristo te ha perdonado, y podemos decir: yo no creo que Él puede perdonar mis pecados, pero nos va a retar a creer un poco más allá y pensar y creer que Él puede no solo perdonar tu pecado, pero que puede cambiar tu historia, que Él puede transformar tu historia, que Él puede darte una historia diferente. Y lo vamos a ver cómo lo hace con la vida de esta mujer, pero hay 4 cosas que vamos a ver que en la forma que Él cambia la historia de esta mujer y cómo Él desea cambiar nuestra historia el día de hoy. Y lo primero que Él hace es empieza cambiando el tribunal. El tribunal es el grupo de personas que están acusando, que están diciendo o deseando sentencia, ¿no? en una persona hallada culpable, que en este caso ellos habían sorprendido a esta mujer, ya la habían hallado culpable. Era un grupo que estaba acusándole, ¿no? Y que estaban diciendo: merece morir, y que no es tratada realmente como una persona. No fueron considerados en quizás como ella se podría haber sentido al haber sido expuesta ahí en medio de todo. Simplemente era una evidencia que estaban llevando delante de Jesús. Y yo no sé si a ti te ha pasado eso antes, que quizás has sido expuesto públicamente por algo que quizás sí hiciste mal, o a veces somos expuestos y acusados de algo que quizás ni hemos hecho, ¿no? Y cómo eso te hace sentir cuando eso sale público, ¿no? La manera que te hace sentir cuando es expuesto y acusado públicamente. Yo creo que podemos entender cómo ella se podía haber sentido en ese momento, y la llevan delante de Jesús, pero dice que Él se inclina y que empieza a escribir con el dedo en el polvo. Y esa es una reacción bastante interesante. Es algo que llama la atención y debemos de notar, porque hay varias cosas que suceden en ese momento cuando Jesús hace eso. Una de las primeras cosas que hace es que desactiva la presión pública, ¿no? Esa presión de tener que responder o hacer algo. Al Él inclinarse y empezar a escribir, quizás como que detiene un poquito el tiempo, ¿no? Y de alguna manera desactiva esa presión. Otra cosa que hace es que cambia el enfoque, cambia el foco de la mujer hacia los acusados, a tener que esperar a lo que ellos están deseando hacer, y crea un momento de conciencia para poder hacerles ver realmente lo que está sucediendo. Y entonces vemos que él cambia un poco el foco. ¿Cómo es que Él cambia el foco? Bueno, al Él escribir en el suelo, y la verdad es que la Biblia no dice claramente qué es lo que Él estaba escribiendo en el suelo, pero hay opiniones, hay comentarios, hay teólogos que han dicho que, bueno, una de las razones o una de las cosas que él pudo haber escrito era quizás los pecados de esas personas que le estaban acusando, ¿no? Bueno, esta mujer fue culpable de adulterio, pero fulanito, este es tu pecado, fulanito, este es tu pecado, o estos son tus pecados. Y quizás pudo fácilmente, o podríamos asumir que él pudo haber hecho eso. Otros piensan que quizás escribió parte de la Torá, ¿no? De la ley de Moisés, donde menciona quizá Levíticos 20:10, donde dice: cuando alguien es hallado en adulterio, pues ambos deben morir, ¿no? O quizás Deuteronomio 22:22, que dice: cuando alguien es hallado en adulterio, ambos son culpables, ¿no? Y quizás la pregunta que les pudo haber escrito ahí es: ¿dónde está el hombre que fue hallado en adulterio? ¿Por qué está solo la mujer aquí, ¿no? Vemos que pudo haber quizás escrito algo similar para crear conciencia pública de lo que estaba sucediendo. Algunos rabinos usaban actos simbólicos para generar realmente conciencia y hacerle ver a las personas un concepto bíblico. Pero ¿cómo fue entonces que aquí cambió él ese enfoque? Él cambió el foco de la mujer a la multitud, a las personas que le estaban acusando, a ese panel
de tribunal que estaba alrededor de ella, es que Jesús toma una postura, dice que Él se inclina, que esa es una posición de autoridad que usaban para enseñar o para juzgar. Cuando alguien, en este caso un rabino, se inclinaba, ¿no? Esa era una posición de autoridad, era algo que decía, yo tengo autoridad para enseñar, para juzgar. Entonces vemos que Jesús toma una postura de autoridad y en ese momento empieza a cambiar entonces el panorama, cambia el tribunal. Lo que les dice entonces, puesto que estaban insistiendo tanto, les dice, bueno, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo, o sea, simplemente hace una declaración de autoridad y luego continúa con esa postura de autoridad y fue genial la manera que él respondió eso. Ahora, ellos querían tenderle una trampa a Jesús, que quizás él dijera, bueno, no sé, no lo hagan o sí, tiene que morir apedreada. No sé qué era lo que ellos esperaban, lo que ellos buscaban realmente. Lo que menos les importaba seguramente era la mujer, ¿no? Ellos simplemente querían hacer que culpar a Jesús de algo y querían apedrear a esta mujer que realmente no les importaba nada, pero no se daban cuenta que ellos mismos estaban infringiendo la ley. Ellos no estaban cumpliendo lo que la ley decía, porque solo llevaron a la mujer. ¿Por qué solo llevaron a la mujer? ¿Quién era el hombre que habían hallado en adulterio con él? ¿Era uno de ellos? ¿Era el amigo del gobernador? ¿Quién era el otro hombre y por qué es que solamente a ella estaban llevando? Entonces ellos vemos que tenían una postura, era este tribunal que estaban acusando a esta mujer esperando ser sentenciada para poder apedrearla. Y sin embargo Jesús les pregunta, muy bien, pero entonces, quien de ustedes nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y ahí es donde él empieza a cambiar ese tribunal. Ese grupo de personas que estaban acusándole, que deseaban sentencia en ella, empieza a cambiar. Porque entonces ahora se tienen que ellos dar cuenta si están en la condición de realmente ser tribunal que acusa o no. Ahora aquí Jesús no está negando la ley. Realmente Jesús lo que está queriendo hacer es llegar a la raíz, a la condición del corazón de ellos. ¿Qué era realmente su intención? Quería ir profundo en la vida de ellos. Y ahora, de alguna manera, entonces él empieza a cambiar ese tribunal en la vida de esta mujer. Y yo no sé de nosotros cuántas veces nosotros vivimos bajo el tribunal de la opinión de otros en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos en base a lo que otros opinan de nosotros, ¿no? Y muchas veces creemos que Dios nos mira de la misma manera que estas personas nos ven. Pero nos vamos a dar cuenta que Jesús no nos ve así, porque Jesús no la vio a ella de la misma manera que ese tribunal estaba viéndola a ella, ¿no? Culpable, que merecía la muerte. Vemos que Jesús va a transformar su historia, va a cambiar su historia y desea hacerlo en nuestra vida hoy. Y lo primero que él hizo fue entonces él empezó cambiando el tribunal. Número 2, lo que él hace es empieza confrontando el pecado sin humillarnos. La manera que él transforma nuestra historia, que él cambia nuestra historia, es que él confronta ese pecado pero sin humillarnos, sin alejarnos de él. Dice que después de escribir en el suelo esa primera vez y dice muy bien, el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Aquí nos damos cuenta que él no está negando el pecado en ella. Él no está negando que ella pecó. De alguna manera puede decir, bueno, sí, muy bien, culpable. Pero si uno de ustedes no ha pecado antes, entonces que tire la primera piedra. Vemos que él no está negando el pecado de esta mujer, pero tampoco la empieza a interrogar más. Tampoco la empieza a avergonzar más. Tampoco empieza a usarla como un ejemplo público para que otros vean, miren lo que pasa cuando alguien es hallado en adulterio y es culpable y es pecador y no la usa como una manera de ejemplo público. Más bien Dios nos muestra algo específico. Jesús nos muestra que Jesús puede confrontar el pecado sin destruir a la persona. Jesús puede confrontar ese pecado sin destruir a la persona, así como lo hizo con ella. Ella quizás esperaba que Jesús la acusara, que Jesús la condenara, que Jesús la humillara más, no sé, que quizás la usara, la avergonzara más. Pero realmente vemos que Jesús confronta su pecado, pero lo hace de una manera que no la va a destruir y que no la humilla. No lo hace de esa manera.
Dice entonces que al oír eso, dice el versículo 9 de Juan 8, si continuamos la lectura, dice Juan 8:9, dice, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Vemos cómo él cambia ese panel que le acusaba, ¿no? Ese tribunal. Se fue yendo uno por uno, y se quedaron solo ellos. Cambió completamente el tribunal que acusaba a esta mujer. Vemos que nadie fue capaz de apedrearla, porque de alguna manera ellos se estaban ahora acusando a sí mismos, ¿no? Ellos estaban siendo ellos acusados del mismo pecado, quizá no ese mismo pecado, pero de pecado en su vida. Y vemos que no había ni uno digno de tirarla. Solo quedó Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el único que realmente no tenía pecado, el único que podía apedrear a esa mujer porque era el único que no tenía mancha. Quedó con ella y quedó la mujer, la acusada, la pecadora, la que merecía ese castigo. Pero ahí es precisamente donde el momento de transformación está por suceder. Jesús empieza a confrontar su pecado, pero le ofrece una gracia inigualable. Y sabes, muchas veces nosotros vemos a personas, quizás en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que desean la verdad, que ellos quieren que se cumpla la verdad bíblica, pero olvidan la gracia. Olvidan hacerlo en la manera que Jesús está obrando aquí, con gracia, sin humillar, sin destruir a la persona. ¿Sabes? Aquí Jesús nos muestra lo siguiente: la verdad sin gracia humilla. La gracia sin verdad engaña. Pero la verdad con gracia transforma. Y es lo que Jesús está haciendo, y es lo que está a punto de suceder en la vida de esta mujer. Jesús desea cambiar su historia, como desea cambiar nuestra historia, desea transformar nuestra historia. ¿Cómo lo hace? Empieza cambiando el tribunal, haciéndonos ver que no hay nadie libre de pecado que pueda condenarnos los unos a los otros. Empieza confrontando el pecado sin humillarnos. Lo hace de una manera para restaurarnos. Número 3, lo hace separando el pecado de nuestra identidad. Separa eso que quizás nos hace culpables y lo separa de quiénes somos realmente, de esa identidad, que nosotros no somos ese pecado que en algún momento nos está haciendo creer el enemigo. Y vamos que todos se fueron, solamente se quedó ella con Jesús. Nadie fue capaz de hacer justicia porque todos eran pecadores. No había nadie, excepto Jesús, que podía realmente ejecutar eso, ¿no? Y en el versículo 9 entonces dice, Jesús entonces, dice, se incorporó de nuevo, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, le dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¡Wow! Qué tremendo impacto, qué tremendo momento el que esa mujer tuvo que haber vivido en ese momento. Vemos que Jesús separa el pecado de su identidad. No la llama adúltera, no la llama pecadora, no la llama por los nombres de quizá de los pecados que ella pudo haber cometido. Simplemente le dice mujer, ¿no? No la está empezando a separar de ese pecado y le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿No? De alguna manera le está devolviendo su dignidad, no la está humillando, sino la transforma y está separando el pecado, está separando eso que otros le decían y le está dando una identidad nueva. Y por eso ese fue el momento transformador. Ella quizás esperaba la muerte, esperaba quizás que fuera condenada, pero vemos que al contrario, encontró misericordia, encontró perdón, encontró redención y nos muestra una verdad acerca de Jesús, que Jesús no minimiza el pecado, pero tampoco reduce a la persona a su pecado. Nosotros somos muy rápidos a reducir a una persona al pecado que ha hecho, ¿no? Si hizo algo y robó algo, es un ladrón. Si hizo algo, es un traidor. Y empezamos fácilmente a reducir a la persona al pecado que haya cometido, pero vemos que Jesús no hace eso, ¿no? Él no minimiza el pecado porque Él lo va a confronta el pecado en nuestra vida, pero no lo hace de una manera humillante, no lo hace de una manera que nos destruye o nos desmoraliza. Lo hace con la intención de restaurarnos. Y esa es la transformación que Jesús está haciendo en la vida de esta mujer y la transformación que Él desea hacer en nuestra vida.
Él desea cambiar nuestra historia, desea transformarnos. Lo hizo con esta mujer, empezando a cambiar el tribunal, luego confrontando su pecado sin humillarla. Lo hace igual en nuestra vida hoy, separando el pecado de nuestra identidad. Y número 4, la última manera que Él transforma nuestra vida, cambia nuestra historia, es dándonos una nueva dirección. Dándonos una nueva dirección. Después de confrontar su pecado, le ofrece gracia, le ofrece misericordia, no la condena, porque él era el único que pudo haberlo hecho, pero aún así no lo hace, no la condena, sino que le da la oportunidad de una vida diferente, le da una nueva dirección, le dice, ve y no peques más. Le está dando una oportunidad a una vida diferente, ¿no? La está transformando, tiene una nueva identidad. Ese tribunal que la condenaba, ese tribunal que la condenaba y le estaba acusando, había cambiado completamente, en el cual estaba solamente él, el único digno de condenarla, y le está dando una nueva identidad, le está diciendo, vete y no peques más. Pero fíjate el orden en el cual Jesús hizo las cosas. Primero no la condenó y luego le dio una nueva identidad. Y sabes, eso es clave porque nosotros muchas veces oímos lo contrario. Oímos, cambia y entonces ven, ¿no? O cambia y entonces te acepto, cambia y entonces te recibo, no, cambia y entonces te perdono, cambia y entonces creo en ti. Nos damos cuenta que Jesús no hace eso. Él nos acepta, no nos condena, nos acepta, luego nos da una nueva identidad y entonces nos dice, con esa nueva identidad que tienes, cambia. Te acepto, te perdono, tienes una nueva identidad, cambia. Y es la manera que Jesús hace y desea transformar nuestras vidas. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que Él puede transformar tu vida después de haberte perdonado? ¿Que Él puede transformar tu vida después de no condenarte? Porque muchas veces pensamos que es que eso no puede ser suficiente, no puede ser así de fácil que Jesús haga una transformación, no puede ser así de fácil que Jesús haga un cambio en nuestra vida. La mujer, al escuchar esas palabras de Jesús, ella tuvo que creer realmente que estaba siendo absuelta de ese pecado, que no estaba siendo entonces realmente condenada, porque ella sabía, había sido hallada en adulterio juntamente con el hombre. Pero ella tuvo que creer que Jesús realmente la estaba perdonando, que Jesús la estaba restaurando y que le estaba dando la oportunidad y tenía la oportunidad de una vida nueva, una vida transformada. Ella fácilmente pudo simplemente ignorar lo que Jesús hizo o no creerle o cuestionarle, pero ella tuvo que creer. Y sabes, muchos creen en un Jesús que perdona, pero no creen en un Jesús que transforma. Muchos pensamos, sí, Jesús puede perdonarlo todo. Pero ¿por qué se nos hace difícil pensar que Él puede entonces transformar todo? Aún el peor de los pecadores, podemos ver que Jesús puede transformar. Y quizás tú el día de hoy o a tu alrededor vemos, o quizás tú estás atravesando una historia similar, quizás historias rotas, historias que el enemigo ha entrado y ha hecho cosas en nuestra vida, o matrimonios heridos, familias destrozadas, pasados complicados, quizás luchando con identidad, entendiendo lo que Dios desea en tu vida. Y sabes, la pregunta no es ¿en qué has fallado? ¿No? ¿O cuál es tu pecado? Creo que esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Creemos realmente que Jesús puede cambiar nuestra historia? Que Él puede escribir una historia nueva sobre el polvo de nuestro pasado, sobre el polvo de lo que quizás otros te han condenado, de lo que quizás has vivido? ¿Crees que realmente Jesús puede cambiar tu vida? Él desea transformar tu vida, Él desea cambiar nuestra historia el día de hoy. ¿Sabes? Jesús transformó la vida de esta mujer. No sabemos porque en la Biblia no menciona nada más de lo que haya sucedido con la historia de esta mujer, pero lo que sí sabemos es que Él la transformó, le dio una nueva identidad, le dio una nueva historia, porque cambió el tribunal que le acusaba y que el día de hoy también está cambiando ese tribunal en tu vida, que Él tampoco te está acusando. Él desea confrontar el pecado en tu vida, pero sin humillarnos, sin destruirnos, sin rechazarnos, sin alejarnos. Él desea confrontarlo
Y lo que Él hace es que Él separa el pecado de nuestra identidad, nos hace ver que eso que hemos hecho, que eso que quizás los errores del pasado no declaran ni dicen quiénes somos hoy, porque Él desea darnos una vida y una nueva identidad y desea darnos una nueva dirección, desea darnos un cambio, desea transformar nuestra vida. Y quizás tú el día de hoy te sientes en medio de un tribunal acusador, en medio de un tribunal, un grupo de personas que quizás te acusan, te juzgan por lo que has hecho, te sientes expuesto, te sientes acusado, te sientes culpable, te sientes sin salida. Pero déjame hacerte esta pregunta, que es la misma pregunta que quizás le hizo sin hacérsela a esta mujer. A ella se lo dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y quizás no has oído directamente eso el día de hoy, pero te puede estar diciendo: ¿dónde están los que te condenan? Los que son libres de pecado. ¿Dónde están? Y como la respuesta es, pues no hay nadie libre de pecado excepto Jesús, también Él te está diciendo: pues yo tampoco te condeno. Así que vete y no peques más. Nos está dando la oportunidad de realmente transformar nuestra vida, de cambiar nuestra historia. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que Él puede perdonar tu vida? Y sabes, el perdón es el principio de lo que Él desea hacer. Creer que Él puede transformarnos, esa realmente es lo que va a cambiar nuestra vida y la dirección de nuestra vida el día de hoy. Así que déjame hacerte esa pregunta nuevamente. Quizá tú te sientes culpable, acusado, sin salida. Jesús te dice: ¿dónde están los que te acusan? Que el primero que te acuse sea el que sea libre de pecado. Y al igual que en la historia de esta mujer, no hay nadie que tenga esa capacidad para hacerlo. Solamente Jesús puede condenarnos de esa manera, pero Él aún así nos está ofreciendo misericordia y te ofrece misericordia el día de hoy. Te dice: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Ese acto, ese mandato de vete y no peques más es una manera de reconocer y aceptar el perdón. Aceptar lo que Cristo te está diciendo, pero realmente vivir en una dirección opuesta. Vete y no peques más es una dirección opuesta a lo que quizás has estado viviendo en tu vida hasta este momento, pero Jesús hoy te está dando la oportunidad de transformar tu vida, de cambiar tu historia, haciéndote una misma oferta. ¿Crees que Él puede no solo perdonar tu pecado, pero que puede también cambiar tu vida? Yo creo que el día de hoy, si tú en tu corazón crees que Él lo puede hacer, déjame decirte que Él desea transformar tu vida y darte una nueva historia que va a ser de bendición para honra y gloria de su nombre. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios maravilloso, Señor, tú eres un Dios que nos ofrece misericordia. Padre, gracias porque tú no nos condenas, porque a través de Jesucristo tú dices que Él ya recibió esa condena, Él ya pagó por esa condena que nos acusaba, Él ya pagó por ese precio del pecado que nosotros debíamos de pagar. Señor, es lo que Jesús ya hizo, por eso es que Él no nos condena, porque Él ya pagó ese precio. Lo único que tenemos que hacer es recibir tu perdón, Señor, recibir por gracia, Señor, ese regalo. Y Padre, te damos gracias por ese acto de Cristo Jesús en nuestra vida, porque Él no solo nos perdona, pero desea transformar nuestra vida, Señor, desea cambiar nuestra historia. Padre, gracias por ese plan maravilloso, gracias por esa oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, y para un hombre, una mujer, un joven que está oyendo o que está viendo, Señor, esta enseñanza el día de hoy. Padre, yo sé que tú has dado una oportunidad más en su vida, Señor, de saber que que no son el pecado en su vida, no son lo que quizás otros señalan en su vida, Padre, pero que tú deseas darle una nueva vida, una nueva identidad, que tú separas el pecado de nuestra identidad. Y cuando nos convertimos en tus hijos, Señor, entonces somos tus hijos amados, Señor, en el cual entonces ya no hay culpa de pecado, porque Cristo ya pagó por nosotros, Señor. Gracias por ese regalo, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Yo te pido que nos ayudes, que nos des fortaleza, Señor, para poder creer en ti y en lo que tú nos llamas a hacer. Te damos honra, gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte el día de hoy a que recuerdes que el diablo desea, por sobre todas las cosas, evitar que tú realmente vivas
esa vida victoriosa, esa vida que Dios desea en tu vida, que Él va a ser el primero que te va a acusar, Él va a ser el primero que te va a señalar y a decirte, ves ese pecado, ves, tú eres ese pecado, ¿no? Tú eres esa mujer adúltera. Pero recuerda que el enemigo ya está derrotado, que Jesús ya derrotó sobre él, ya tuvo victoria sobre la muerte, que Él ya pagó el precio del pecado al ir al infierno y poder resucitar al tercer día. Él ya pagó ese precio. Por eso es que Él nos ofrece gracia y misericordia el día de hoy. No nos condena, sino nos ofrece gracia y recibimos esa gracia y nos recuerda que Él nos sostiene en su mano, que lo único que debemos hacer es creer en Él, que lo único que Él nos dice es, hijo mío, confía en mí. Así que confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.